Dice, en 2020 fueron atendidos 5.793 niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y maltrato. Se registran unas 8 víctimas por día de abuso sexual infantil. Y para tener más detalles, convocamos a la abogada Karina Sánchez. Marta Olmedo y Arturo Garoso, la saludamos. Fiscala, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Háblenos, por favor, de este estudio, de este relevamiento que hicieron, de este comparativo, y que alarma en realidad, ¿eh? Sí, realmente nos impacta una vez más los datos en relación a todos los hechos punibles que de alguna manera involucran como víctimas a niños, niñas y adolescentes. Este año tuvimos más de 5.700 causas entre lo más relevante de abuso sexual, maltrato, estupro, pornografía infantil. Son los 4 hechos punibles que generan la mayor cantidad de datos, ¿verdad? Si bien se puede notar una pequeña diferencia en la cantidad de denuncias que ingresaron en relación al año pasado, que superó las 7.000 denuncias. Eso durante todo el año estuvimos hablando sobre las circunstancias que se dieron en los primeros meses de la cuarentena, en donde las restricciones de alguna manera también significaron una disminución de las denuncias, ¿verdad? Suponemos justamente por la falta de acceso de los niños y adolescentes a otras personas que generalmente eran las que podían ayudar a hacer la denuncia o identificar alguna situación, ¿verdad? Entonces, tenemos que entre los meses de marzo, abril y mayo, todas las denuncias referentes a este tipo de hechos punibles bajaron de alguna manera, y coincidentemente con la apertura de las fases de la cuarentena, se pudo dar otra vez un ingreso de denuncias normal, digamos, en relación a los otros años anteriores. Claro. Un repunte nuevamente. Un repunte nuevamente. Se observa claramente que en los primeros meses, en marzo fue el peor de los meses, o sea, digamos, en tema de disminución de denuncias, y luego abril y mayo y junio ya empezó a repuntar nuevamente y a ingresar la cantidad normal que iban ingresando en el año anterior, en el mismo mes. En el mismo periodo. Fiscal, ¿y cuáles son las zonas donde se registran más denuncias? Y la zona de Central, Asunción, luego tenemos también Itapúa, Alto Paraná, Caguazú, son las zonas donde se observa la mayor cantidad de denuncias de este tipo de hechos punibles. Claro. Fiscal, o sea que ustedes lo relacionan directamente, me imagino, con la densidad poblacional, básicamente, ¿verdad? Así es, esa es la relación que se tiene, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, sí. No, le decía nada más, esto ya es de hecho muy complejo, ¿verdad? Pero lo importante incluso sería determinar, ¿verdad? A partir de estas cifras, así que son realmente penosas, ¿verdad? Pero evidencian una situación muy grave. Determinar, por ejemplo, los estratos sociales, las condiciones en las que se dan este tipo de situaciones, porque todos tenemos, incluso uno cree que esto no ocurre en el seno de algunas familias aparentemente tradicionales o convencionales, pero tengo entendido que obviamente los niños al menos no están ajenos a esa situación, ¿verdad, fiscal? Así mismo, este tipo de hechos punibles no reconoce estratos sociales. Sí. Es más, lo que de repente vemos que en los estratos sociales más beneficiados, digamos, ¿verdad? De repente se trata de ocultar mucho más este tipo de hechos punibles. Lamentable. Eso es lo que de repente se ve también, pero en todos los niveles, en todas las ciudades, ya sea a nivel económico, nivel de educación, o sea, no reconoce eso, o sea, se da en todos los ámbitos. Uh-huh. Y se supone que hay un subregistro importante también, justamente debido a la paralización casi de las actividades por el tema de la pandemia del coronavirus, ¿no? Mucha gente incluso no puede salir a denunciar este tipo de hechos.
Claro, y eso es lo que justamente cuando se dio la cuarentena total y en donde no podíamos salir de nuestras casas, o sea, lo que ya habíamos hablado justamente con las otras instituciones y algunas ONG que trabajan en este tipo o sea, abordan esos temas, era el miedo de que se produzca justamente eso, ¿verdad? De que los niños que fueron los más afectados en la cuarentena y en las fases que nunca pudieron salir, se redujo que ellos, claro, que ellos iban a ser los más perjudicados porque no iban a tener acceso a otros espacios, ¿verdad? Porque no siempre el hogar es el espacio seguro, ¿verdad? Y eso hay una campaña incluso que hace relación a esa situación y que justamente ese tipo de campaña se da en el marco de las estadísticas y de los análisis que se hacen de los perfiles tanto de víctimas y victimarios, y que seguimos teniendo que el 85 a 90% de los casos se da en el ambiente muy cercano, en el ambiente familiar ampliado. Entonces no siempre el hogar es el lugar seguro para un niño o una niña. E incluso muchas veces se convierten en lugares más peligrosos. Así mismo, así mismo. Ahora, fiscal, estas cifras que son muy elevadas así a simple vista, ¿verdad? Hablar de más de 5.000 casos de repente, ¿cómo afecta directamente a la unidad de ustedes o al Ministerio Público con respecto a los trabajos? Porque me imagino que esto es un esfuerzo increíble, porque un caso no se trata solamente detectándolo, el acompañamiento tiene que ser integral. Estamos hablando de una situación compleja en donde, como bien usted describía hace segundos, la vivienda al interior de la familia es el principal problema. Claro, bueno, tenemos dos cuestiones, una a nivel interno y otra a nivel interinstitucional, porque para abordar estos temas necesitamos indefectiblemente la participación de otras instituciones, como por ejemplo la Defensoría de la Niñez, el Juzgado de la Niñez. En algunos casos también el Ministerio de la Niñez apoya con albergues o con otras cuestiones. Pues se hace mucho más complejo al momento de que cuando se da una situación de abuso, por ejemplo, y sea alguien del entorno familiar, ese niño o niña debe ser sacado de ese entorno. Entonces allí empieza toda una cuestión que se divide en dos partes, ¿verdad? Por un lado la atención a esa víctima y por el otro lado lo que corresponde a la investigación, ¿verdad? Y el año pasado trabajamos en cuadrillas, se dio también la situación de que muchos funcionarios se contagiaron o estuvieron en contacto con casos positivos, entonces obviamente todo se dificultó más. Ya teníamos muchos problemas de recursos humanos incluso, y en el 2020 eso fue bastante peor, ¿verdad? Por las cuadrillas y también por las cuarentenas que de alguna manera iba afectando al recurso humano del Ministerio Público, ¿verdad? Y todo es insuficiente. Es todo insuficiente porque... Incluso, fiscal, disculpa que lo interrumpa, ¿verdad? Pero para hacer, por ejemplo, para dar un ejemplo, una situación así, de estas denuncias, ¿cuándo más o menos tendríamos, por ejemplo, ya juicios o procesos a punto de concluir? Son muchísimos. Las causas del año pasado están en investigaciones, algunos están con imputaciones, los que entraron en los primeros meses tal vez estén con acusaciones. Este tipo de causas, especialmente los de abusos, terminan en 3 o 4 años. ¡Qué barbaridad! O sea, mientras uno sigue el proceso de una causa, diariamente va ingresando otras causas. Entonces, realmente estamos haciendo un trabajo muy importante con la Dirección de Planificación, justamente porque tenemos que tener los números para poder ver cómo mejorar el abordaje, ¿verdad? Esa es la idea institucionalmente, ¿verdad? Claro. Hablamos de números, hablamos de zonas geográficas donde se dan esto, y sirve para nosotros para buscar mejorar, buscar recursos, plantear al Congreso que nos den esos recursos que necesitamos para contratar más profesionales, porque los fiscales ni los funcionarios fiscales no podemos abordar solo ese tipo de situaciones. Necesitamos de psicólogos, trabajadores sociales, y son poquísimos esos profesionales y están realmente trabajando 10 veces más de lo que tendrían que trabajar,
a los efectos de cumplir, ¿verdad?, con las necesidades. Entonces, son muchas cuestiones que nos afectan y que de alguna manera también influye sobre la víctima, ¿verdad?, que necesita de que todo lo que se haga sea efectivo y sea rápido. Sí, en realidad es muy complejo el tema, porque por un lado se debe investigar el hecho punible y por el otro lado no solo darle una contención psicológica a una víctima de un ataque sexual, sino hacer un acompañamiento porque ese chico o esa niña se desarraiga, sale fuera del seno familiar, va a un albergue transitorio, a un hogar sustituto. Realmente es altamente complejo el tema, fiscal. Así es, duele muchísimo porque muchas veces nos vemos impotentes para dar esa respuesta que realmente necesitan estos niños, ¿verdad? Imagínense, sumen todo en estos últimos 3 años, cuántos niños adolescentes fueron vulnerados de alguna manera o fueron abusados, son muchísimos. Y mientras estamos nosotros tratando de ayudar, de procesar o de abordar integralmente, diariamente van ingresando nuevos, entonces realmente muchas veces nos quedamos impotentes ante tanta necesidad. Me imagino, es algo que realmente desborda la estructura, claro, ¿verdad? Porque hablar de 5.000 casos, yo casi incluso le iba a decir, ¿y cuántas condenas tienen, por ejemplo, en el 2020? Y ahí ya la situación es más compleja. Porque claro, nosotros estamos trabajando justamente en eso, en tener toda esa información, porque también implica un trabajo extremadamente importante y los fiscales muchas veces no pueden ni siquiera completar el día a día con todas las actividades que tienen y otra vez pasar información cuesta muchísimo. Entonces estamos ayudando, viendo la manera de obtener esa información justamente para ir mejorando. Tenemos instructivos nuevos, estamos haciendo convenios con otras instituciones a los efectos de que con lo que tengamos que seamos muy efectivos. De repente nosotros no tenemos equipo técnico, la Defensoría sí tiene, entonces vamos tratando de ayudarnos entre todos a los efectos de que se pueda hacer lo más rápido las intervenciones y que ese niño no sufra tanto en el proceso, ¿verdad? Porque cualquier ingreso a un proceso penal, ya sea de un adulto, especialmente de un niño, significa también un sufrimiento y eso es lo que queremos que sea lo mínimo posible. Claro, un sufrimiento extra. Absolutamente. Y en promedio de edades estamos hablando de niños muy pequeños todavía, fiscal. Sí, desde bebé hasta 13 años el tema de abuso. Qué cosa de locos. Qué locura. Desde bebé, lastimosamente, sí. Qué bárbaro, fiscal. Le agradecemos mucho esta información y bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es concentrarnos. Aterradores, Absolutamente. Y hay que trabajar. Vos sabés que lo primero que se me viene así a la cabeza es casi toda una mezcla, una confusión con respecto a las instituciones, porque lo primero que querés hacer es buscar culpables, ¿verdad? Claro. Pero en este caso ellos necesitan soluciones. Y efectivamente los ministerios, la secretaría y los organismos que lamentablemente tienen que hacer un acompañamiento no van a dar tampoco abasto, claro. Y yo creo que no lo hacen efectivamente. No, fiscal, le agradecemos. Sí. Bueno, otro día. No, fiscal, hable usted. Sí. No, es que realmente es mucho por hablar, ¿verdad? Está todo desbordado. Imagínense 5.000 niños que necesitan no solo en el proceso penal, sino de una asistencia psicológica que tendría que brindar el Ministerio de Salud. No hay forma de que tenga todos los profesionales que puedan asistir a estos niños. Entonces, son niños que en el futuro, si nosotros no les logramos atender como deben ser atendidos, en el futuro van a ser víctimas de otro hecho punible o victimarios también, que también vemos mucho situaciones de victimarios de abuso que tuvieron también antecedentes en su niñez de ser abusado o maltratado. Entonces es un círculo vicioso que nunca termina y en eso estamos ahora tratando de buscar alguna solución con las otras instituciones. Bueno, y tienden a replicar esa conducta que tuvieron con ellos. Así es, lastimosamente.
Y de repente, y así es que a veces nos llama la atención actitudes de algunos jóvenes que vos decís, bueno, están en un seno familiar importante, tradicional, convencional, y sin embargo el producto no es el mejor, obviamente, que Claro. hay muchísimas falencias. Y probable que tenga una larga historia detrás de él, ¿no? Y sí, definitivamente. Por eso le agradecemos mucho, fiscal, y bueno, desde aquí sepa que tiene usted un espacio como para formular este tipo de situaciones y obviamente ir buscando soluciones a esto que, como bien decía, es sumamente complejo. Es el momento en donde se necesitan de absolutamente toda la fuerza para garantizar que más de 5.000 niños que atravesaron el peor momento de sus vidas puedan de alguna forma encaminarlas nuevamente en un futuro. Gracias, fiscal. Así es. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.